Yo tengo 3 hijos. Una de las niñas tiene 2 años y este año, la primera vez que iba a un colegio, a una aurrescola se llama, de 2 años, la profesora que allí estaba veía que para calmar a mi hija yo le hablaba en español. Ella le hablaba en euskera. Probablemente no puede hacer otra cosa. Qué barbaridad. Pero esto es fascismo en estado puro. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Mi abuelo prohibió que hablaran el vasco en su casa para que sus hijos hablasen bien el español. Y como solo hablaban vasco, hizo ese esfuerzo. Euskararen kasuan ez dakit zer gerta daiteken benetan. Eta ez zait importatzen. Eta orduan, desagertzen baldin bada, disgusto bat izango nuen, baina ez disgusto. Los niños que imponen o que se dejan imponer, el vascuence en los recreos en el País Vasco son, sin embargo, los rebeldes. Que es lo mismo que pasa con el tema del terrorismo. Ninguna duda, el enemigo hoy es el secesionismo y los partidos separatistas, que son los auténticos promotores de este ataque a la nación a través de la lengua. Soy madrileño, a mí me parece muy mala, pero antes de madrileño yo creo que soy español y creo que tenemos una lengua común que debe prevalecer, ¿no? Y lo más grave además es que se nos acusa injustamente a los demás de atacar el euskera. El vascuence se ha empezado a escribir quitando un par de libros de misa, un par de libros de liturgia de los siglos XVI y XVII, se ha empezado a escribir a finales del siglo XIX, sobre todo por la presión nacionalista, ¿no? Porque a lo mejor el castellano o el español era un avance en la libertad. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyos por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Aquí hay que hacer también una labor de pedagogía democrática y, por desgracia, también entre una parte del profesorado, probablemente, ¿no? Yo pensaba que a los idiomas no se les trata. A los idiomas se les trata. Se les puede maltratar a un idioma. Como no las tenemos, vamos a procurar tenerlas para la próxima vez. Por lo tanto, vamos a establecer modificaciones en la forma de matricularse para la gente que requiera modelo A. Pero el euskera es un idioma muy extraño y educarse en euskera y aprender la mayor parte de las asignaturas en euskera es que te invalida. Y claro, naturalmente, por ejemplo, el tema del euskera, pues efectivamente el euskera el castellano es la única lengua que hablan todos los vascos, ¿no? La única lengua. El euskera es conocido con un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Pero bueno, todo lo que se ha desarrollado en torno a la educación del euskera pues condiciona hasta el último ciudadano que puede tener hijos o hijos en edad de escolarizar, claro. Y lo que está en peligro con estas políticas es el proyecto nacional de España. Se ría del punto número 3 es que se solicite al Departamento de Sanidad todas las medidas necesarias para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos. El gobierno de Euskadi asegura que garantizará la libertad lingüística a todos sus ciudadanos. Se anteponen, creo, los derechos del euskera a los derechos de los ciudadanos. Pero la lengua común de todos los españoles podría estar amenazada en nuestro país. Lo han afirmado numerosos intelectuales, académicos, políticos y diversos sectores de la sociedad. Pero yo personalmente, me he divertido mucho. Veía a algunos ciudadanos en una manifestación que llevaban la estrella de David en un brazalete y les ponía "hablo español". Sabemos que los niños los conocimientos no los comprenden si no utilizan la lengua materna. Prohibió que hablaran el vasco en su casa para... La consejera de Educación no ha adelantado el procedimiento que establecerán, pero sí ha asegurado que no se dará el caso de que unos conozcan la lengua y otros no. La lengua y la historia, tenemos otra lengua, luego somos otra nación. Prohibió que hablaran el vasco en su casa para...
mantener la ficción de que el castellano no es necesario. Cataluña, que ocurre en el País Vasco, que se va extendiendo como un cáncer por toda la geografía española y vamos... Desde las administraciones autonómicas y con el silencio y la aquiescencia del gobierno de la nación, se están convirtiendo a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda, según conozcan o hablen la lengua de la comunidad, de quien manda en esa comunidad. En torno a Zapatero, una idea que lo defina. Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término. ¿Rajoy? Es gallego. Me llamo Iribarne por el nombre vasco de mi madre, pero mi madre entendió perfectamente de enseñarnos el francés, no el vascuence, que es una lengua muerta.